objetivo de este mensaje es explicar con mayor detalle de qué se trata nuestra propuesta política de democracia directa y cumplimiento de derechos fundamentales, beneficios y cómo podemos concretarla. La democracia directa es una visión política en virtud de la cual todos los ciudadanos, en un plano de igualdad de derechos políticos, ejercemos nuestra dimensión de poder en forma directa, mediante votación directa en urna, con un lápiz y un papel o bien por medios electrónicos. Decidimos directamente en votación directa el contenido de la Constitución, las leyes, los tratados. Elegimos a las autoridades y podemos revocarlas cuando éstas no cumplen adecuadamente su cargo o incurren en conductas antiéticas. En una democracia directa, las autoridades son personas con trayectoria profesional de al menos 2 décadas en el área específica vinculada al cargo y no representan a los ciudadanos, sino que su función es servir al país. Ejemplo, tenemos que decidir políticamente quiénes pueden ser dueños de los recursos naturales, aquellos que pertenecen por naturaleza a nuestro país, como los recursos del mar, el agua, la minería, los recursos forestales. Se hace una votación directa, como las que conocemos, para las parlamentarias, para las presidenciales. Las personas concurren y tienen varias alternativas. Decidir que los recursos públicos sean de todos, del Estado, que puedan ser de particulares, es decir, que pueda haber propiedad privada sobre ellos. Y tercera alternativa, un sistema mixto. Asumamos que la mayoría de los ciudadanos, es decir, la mayor votación, es la alternativa A, que los recursos naturales sean públicos. Esto pasa en una segunda etapa entonces a juristas, que son redactores de la norma constitucional, que son autoridades, es decir, personas que tienen al menos 20 años de trayectoria profesional en el área específica. Se trata de abogados que van a redactar la norma constitucional de acuerdo a la decisión política adoptada por los ciudadanos en esta votación directa. La norma, por ejemplo, puede leer como sigue. Los recursos naturales, es decir, aquellos que por naturaleza pertenecen al país, como el agua, los recursos forestales, los recursos mineros, los recursos del mar, pertenecen al Estado, es decir, a todas las personas que viven en nuestro país. No podrá haber propiedad privada sobre ellos, ni directa ni indirectamente. Ese es un ejemplo de cómo podría redactarse la norma constitucional. Y luego esa norma constitucional es sometida a aprobación o rechazo de los ciudadanos. La democracia directa es completamente distinta a la democracia representativa y a la democracia participativa. La democracia representativa es la que conocemos, donde los ciudadanos no ejercemos directamente nuestra dimensión de poder, sino que existen representantes. La democracia representativa es una verdadera violación de derechos políticos, ya que asume que las personas no tendríamos la aptitud o la capacidad para tomar decisiones de poder directamente, sino que necesitaríamos de unos representantes. Es la clase política la que se erige como una clase superior, que sí puede ejercer nuestra dimensión de poder y en cambio los ciudadanos no. Esto quiero graficarlo de la siguiente forma para que ustedes puedan comprender la brutalidad de la democracia representativa y de la existencia de la clase política. Otra dimensión humana similar a la dimensión política es la dimensión sexual. En una democracia representativa, si aplicáramos esta lógica de democracia representativa a la dimensión sexual, la sexualidad, significaría que las personas no podríamos, el 95% de Chile, que no somos clase política, no podríamos ejercer nuestra sexualidad, sino que cada 4 años tendríamos que elegir a nuestros representantes para que sean ellos los que ejerzan la sexualidad. Vean ustedes la brutalidad que significa eso. Hay un verdadero fascismo desde el punto de vista conceptual de superiores e inferiores en la democracia representativa. Se asume que hay una clase social superior, los representantes, y una clase social inferior que sería el 95% restante. Esa es la dificultad de la democracia representativa. Y luego, en una democracia participativa, también existe clase política, aunque se escucha mediante consultas a los ciudadanos. Pero es diferente a una democracia directa, porque en una democracia directa los ciudadanos ejercemos directamente, en votación directa, nuestra dimensión de poder. Referentes históricos de la democracia directa: Atenas, Grecia, siglo IV a.C., con la diferencia de que en esa época los ciudadanos eran solo varones de clase social alta y se excluía a las mujeres, a los esclavos y a los varones de escasos recursos. Hoy día, en la actualidad, vemos como referentes históricos algunos cantones suizos, aunque la democracia directa que nosotros proponemos es completa, es decir, que parta por la norma constitucional.
La democracia directa forma parte de la institucionalidad en Chile en virtud del artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en Chile del año 1989, que habilita a la autodeterminación de los pueblos y por lo tanto institucionalmente a darnos esa forma política. Y en conformidad al artículo quinto de la Constitución Política de la República, que reconoce en su inciso segundo los tratados sobre derechos fundamentales como este que acabo de mencionar, como un límite de toda conducta del Estado y que deben ser respetados igualmente. En una democracia directa los partidos políticos pueden seguir existiendo porque responden al derecho fundamental que tienen las personas de organizarse. La diferencia es que en una democracia directa los partidos políticos ya no van a gobernar en el país, sino que vamos a gobernar los ciudadanos mediante votación directa. ¿Qué beneficios tiene la democracia directa? En primer lugar, reconoce la capacidad de todas las personas para ejercer su propia dimensión de poder. Las personas mayores de edad tomamos muchas decisiones de poder en nuestras propias vidas, si contraemos matrimonio o no, qué trabajo vamos a hacer, si vamos a contratar un seguro, si vamos a contratar en un empleo, un contrato de crédito, etcétera, etcétera. Nosotros usualmente tomamos dimensiones de poder y por lo tanto en una democracia directa lo que se hace es permitir que esa dimensión de poder se pueda ejercer respecto a nuestro propio país. Significa también una igualdad de derechos para todas las personas. Pasamos a tener la misma igualdad de derechos políticos. Se reconoce el valor intrínseco de cada ser humano. Se permite entonces que estemos todos incluidos. Se permite el respeto de las diversas ideologías. Pueden coexistir perfectamente en una democracia directa personas que tengan una visión política de izquierda o de derecha o de centro. Todo eso está permitido, incluso que tengan visiones anárquicas, trotskistas, marxistas, conservadoras, liberales, etc. Hay respeto por las ideologías de cada cual. La democracia directa es mucho más eficiente que una democracia representativa y participativa, porque en una democracia directa inmediatamente se toma la decisión de poder y luego la autoridad simplemente la ejecuta, la cumple. En una democracia representativa, la clase política en la que pelea entre sí muchas veces no logran consenso. Han habido casos de leyes que se han demorado siglos en ser aprobadas y a veces incluso dictan leyes que son en contra de la sociedad chilena. La democracia directa permite sancionar la corrupción. Hoy día es imposible prácticamente sancionar la corrupción, hay una impunidad, porque es la misma clase política la que a través de las leyes y designando ellos las autoridades judiciales se aseguran una impunidad en su corrupción. En una democracia directa, en cambio, las autoridades pueden ser revocadas. No hay clase política de partida y además las autoridades pueden ser revocadas por los ciudadanos en votación directa mediante un sistema de evaluación anual. Entonces, en democracia directa hay libertad para los sujetos, para las personas y responsabilidad. Tenemos responsabilidad, nos hacemos cargo de nuestro sistema. Y es un sistema, es una propuesta absolutamente pacífica. Aquí no hay vencedores y vencidos, sino que opera cada persona en un plano de igualdad y de respeto respecto de los demás. En nuestra propuesta es muy importante el cumplimiento de los derechos fundamentales. No basta solo con democracia directa, la que permite el cumplimiento de los derechos políticos, sino que además el cumplimiento de los derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente libre de contaminación, la educación, la seguridad social, un medio ambiente libre de contaminación, deporte, arte, cultura, trabajo, huelga, libertad, justicia, paz, autodeterminación de los pueblos. En nuestra propuesta se requiere cumplir estos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son materia de votación, sino que son materia de cumplimiento. El Estado o organización política tiene que proceder a cumplir los derechos fundamentales y esa es nuestra visión política de cumplimiento. ¿Cómo podemos concretar la democracia directa? Es necesario disputarle el poder político a la clase política. La clase política nunca cede, nunca entrega el poder. Esa es la realidad. Por lo tanto, es necesario disputarles la presidencia de la República en las próximas elecciones presidenciales. Para poder lograr aquello es necesario reunir alrededor de 40.000 firmas de patrocinios de nuestra precandidatura presidencial independiente ante notario. ¿Cómo lo puedes hacer si estás de acuerdo con esta visión política? Mediante su firma en la región metropolitana, en la notaría de calle Teatinos 331. Se habla con María José, es gratis el trámite notarial y no vincula con partido político. Recuerden que solo pueden firmar el patrocinio de nuestra precandidatura presidencial independiente personas que no militan en partidos políticos y personas que tampoco están en partidos políticos en formación.
En las otras regiones hay que descargar el patrocinio nacional en el sitio web www.carolacanelo.cl en tamaño oficio, lo completan con lápiz pasta azul y lo pueden firmar en cualquier notaría del país. El trámite en notaría es obligatorio para el notario y además es gratuito. El notario le colocará firma y timbre y luego ustedes ese patrocinio tienen que enviarlo por correo o por Chile Express a la siguiente dirección: Guardia Vieja 255, oficina 1406, Comuna Providencia, región metropolitana. Lo mismo en el caso de los chilenos que se encuentran en el extranjero, deben ingresar al mismo sitio web antes indicado, www.carolacanelo.cl, deben bajar el patrocinio de chileno en el extranjero y firmarlo ante el cónsul del Chile allá. Una vez que logremos inscribir la candidatura y figuremos en el voto, por primera vez la televisión y los medios masivos de comunicación tendrán que mostrarnos, porque hasta ahora nos han censurado completamente, porque los medios masivos de comunicación son completamente controlados financieramente y desde el punto de vista editorial por la clase política. Tenemos que ganar la elección presidencial y una vez que lleguemos a esa más alta magistratura se procederá a llamar a un verdadero proceso de nueva constitución mediante votación directa. Se va a proceder a elegir a los juristas que van a redactar las normas constitucionales, legales y tratados. En un plazo no mayor de 2 meses habrá cursos gratuitos sobre aquellos temas respecto de los cuales los ciudadanos se van a tener que pronunciar en votación directa en universidades gratuitas, en universidades públicas, podrán concurrir. Y luego también, por cierto, Televisión Nacional tendrá que, como canal público, informar sobre los temas y luego los ciudadanos vamos a proceder a votar respecto a cada uno de los temas constitucionales. Eso va a pasar luego a los juristas, que no debiesen ser más de 30 personas con alta trayectoria profesional que redacten la norma constitucional. Ellos serán evaluados, además, pudiendo ser revocados por los ciudadanos y el texto constitucional final pasará a la aprobación definitiva de los ciudadanos también en votación directa. Es necesario también en los primeros meses de nuestro gobierno proceder a despachar a este grupo de juristas que van a ser las autoridades y que van a reemplazar a los actuales parlamentarios que, como ustedes saben, son representantes y ya no caben en una democracia directa. Procederán estos juristas como autoridades, con autoritas, a redactar las leyes necesarias para que haya una salud pública gratuita. Lo mismo los medicamentos, para que se proceda esto con urgencia, porque están falleciendo personas, miles de personas en nuestro país. El sistema de salud público gratuito es urgente. Lo mismo en materia de condonación de deudas en el ámbito educacional, especialmente superior, empezar a construir la cantidad de universidades que se requiere, institutos profesionales y centros de formación técnica públicos gratuitos a lo largo del país. Proceder a restituir las tierras a los pueblos originarios en conformidad al convenio 169 de la OIT, nuevo código del trabajo que respete los derechos fundamentales del trabajador y su derecho a la sindicalización automática como organización propia de defensa de sus derechos. Se debe proceder, lo dijimos, a la restitución de las tierras de los pueblos originarios conforme al artículo 169 de la OIT, cuestión que se dispone desde el año 2009 y que ha sido totalmente incumplido. El matrimonio igualitario es una obligación del Estado no discriminar respecto de la orientación sexual ni de ninguna otra circunstancia. Todas esas normas deben ser despachadas con urgencia. ¿Podemos cumplir esta propuesta política? Por supuesto que sí. Este es un llamado no solo a Chile, sino que al mundo. La clase política mundial ha colocado en riesgo, con su codicia, con su violación de derechos fundamentales, con su corrupción, incluso hasta la especie humana. Lo estamos viviendo con la crisis climática. Por lo tanto, es un deber, no solo un derecho, el proceder a una democracia directa para resguardar la supervivencia de la especie humana en la humanidad. Yo deseo que sea Chile el primer país del mundo que inicie y que concrete la democracia directa y el cumplimiento de los derechos fundamentales por dignidad y por humanidad. Carola Canelo, somos del 95% de Chile.